We are Seisonte. Hola amigos de Seisonte. ¿Cómo están? Espero súper bien. El día de hoy vamos a hablar sobre el verbo tener. El verbo tener no solo es un verbo irregular, sino que también puede utilizarse de muchas formas. Y hoy vamos a verlas. El verbo tener puede utilizarse usualmente para expresar una posesión. Por ejemplo, tengo un Ferrari, que no es verdad. Por otro lado, el verbo tener también puede utilizarse con estados mentales y físicos. Por ejemplo, tengo frío, tengo sueño, tengo miedo, tengo hambre. Por otro lado, el verbo tener también se puede utilizar para expresar una obligación, utilizando la siguiente estructura: tener que más infinitivo. Los estudiantes tienen que estudiar para el examen. Tengo que leer todo el libro. También tenemos otras expresiones como tener éxito. Veamos un ejemplo. Harry Potter tuvo un gran éxito. Esto quiere decir ¡ching!, que le fue muy bien. Por otro lado tenemos la expresión tener suerte. Esto quiere decir que mágicamente todo lo que haces resulta ser un éxito. Por ejemplo, esa chica tiene mucha suerte. Se casó con Brad Pitt. Yeah, Espero que este video te haya sido muy útil para aprender español. Muchos éxitos y a la próxima. ¡Adiós!